Éxodo capítulo 33. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblos de dura cerviz. En un momento, subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Leímos hasta el versículo 11. Aquí miramos cuando se le llama al tabernáculo de reunión. Dios quiere Emanuel. Todos sabemos Emanuel y Jesús. ¿Qué significa? ¿Y por qué esos dos nombres? Emanuel es Dios con nosotros. Pero eso está en el versículo 23 de Mateo 1. Y en el versículo 21 aparece otro nombre. Aparece Jesús. Salvará a su pueblo de sus pecados. Es necesario antes de que se cumpla Emanuel, antes de que Dios sea con nosotros, es necesario primero que el pueblo sea libre de sus pecados, sea salvado de sus pecados. Lamentablemente, aquí que dos veces vimos dos versículos que hablaban una misma cosa. Dice: vosotros sois pueblo de dura cerviz. Vamos a mirar, dice el versículo 2 de Mateo 8. Y he aquí, vino un leproso que se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bueno, ya vamos a leer en Levítico cuál fue esa ofrenda que ordenó Moisés
para testimonio. Había una ley que fue dada que cuando un sacerdote quedara totalmente cubierto de lepra, si él tenía solamente una parte de su cuerpo, digamos el 30% de su cuerpo con lepra, esa persona todavía no podía ser declarada limpia. El sacerdote, ¿cómo veía? Decía inmundo. Ahora, cuando el leproso tenía el 99% de su cuerpo ya cundido de lepra, el sacerdote todavía decía que es inmundo. Cuando decimos el 99% es casi, casi el total, ¿no? Casi, casi. Pero cuando el leproso era 100% leproso, el sacerdote lo declaraba limpio. Y él tenía que presentar una ofrenda para testimonio de que quedó limpio. Desde el momento que se había dado esa orden, realmente nadie, nadie. Solamente miramos en 2 Reyes 5 con Naamán, que fue limpio de la lepra. Pero que alguien haya presentado testimonio a los sacerdotes para testimonio, haya presentado para testimonio ante los sacerdotes esa ofrenda, eso era una cosa que no tiene cabida en nuestra lógica. El entrenamiento de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles, con los discípulos, inicialmente eran discípulos, era negarse a sí mismos. Constantemente les decía cosas que no tienen sentido en la lógica. Si una persona trata de entender con sus 5 sentidos, lo que está menospreciando es la palabra, ya que la palabra no se puede tener junto con la lógica. Hay 2 cosas que se oponen. Aquí este leproso, si es 99% leproso, sigue siendo leproso. Para que sea declarado limpio, tiene que ser 100% leproso. En ese momento es declarado limpio. La lepra, bíblicamente, es sombra de qué. ¿Alguien sabe? Bíblicamente la lepra, cuando la Biblia habla de un leproso y que fue sanado un leproso, ¿alguien sabe a qué se refiere la Biblia cuando habla de la lepra? Hay 100 personas, exacto, hay 100 personas exacto en este mismo momento. De los 100 espectadores que están, imagino que unos 70 ya han escuchado muchas veces el Evangelio, muchas. Y sí, un 30% literalmente, en ese caso un 33-34%, no habrán escuchado nunca el Evangelio. El pecado, el pecado, el pecado, maldición, dice Violeta. El pecado, el pecado, el pecado. Todos están diciendo, excepto Violeta, que es el pecado. Aunque ciertamente la maldición, bíblicamente, es el pecado. Cuando Dios maldijo, ¿qué dijo? Con sudor, con dolor trabajarás la tierra para que te produzca, con el sudor de tu frente. Ya habíamos visto eso en detalle de las 3 tierras. ¿Cómo era en Génesis 2? La tierra producía sin el esfuerzo del hombre. Dios decía que produjera y producía. Cuando miramos en Génesis 3, la tierra también producía, pero con el esfuerzo del hombre. Y cuando miramos Génesis 4, ¿qué le dice Dios a Caín? La tierra no te volverá a dar su fuerza, ya ni siquiera con el sudor, con el esfuerzo. Entonces hay una diferencia, ¿no? La tierra que produce, porque es la palabra de Dios la que ordena. La tierra que produce con esfuerzo, con obras que haga el ser humano, la tierra puede producir. Necesita el hombre intervenir, sus obras. Y la tercera tierra no volverá a darle su fuerza. La tierra no le volverá a dar fuerza. Esos 3 terrenos, ¿qué representan? Cuando miramos Marcos capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo habla de 4 terrenos. Y dice el que es como junto al camino, es el primero. Luego el que es como pedregales, es el segundo. Luego el que es como espinos. Y finalmente el terreno que es buena tierra. De esos 4 terrenos, ¿cuál puede producir realmente? El que es buena tierra. Se está refiriendo al corazón del ser humano. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Sin mirar el punto de vista de Dios, el corazón de Dios, las personas únicamente, ¿cómo verían los 4 terrenos? Verían un terreno que no puede producir porque es muy duro.
El otro, un terreno que produce, pero como es pedregales, da raíz rápidamente brota porque tiene espacio para la raíz inicialmente. Pero, pero como son piedras, las piedras no dan más espacio, no se van cediendo. Entonces llega el momento en el cual ya no puede dar raíz. Por consiguiente, tiene una vida rápida, pero de corta duración. Pareciera que solamente fuera eso, ¿no? Cuando miramos el de espinos, dice nuestro Señor Jesucristo, los espinos crecen y ahogan. Ahogan. Entonces la semilla no puede dar fruto. En ninguno de estos tres terrenos ha podido dar fruto. Aquí los espinos la ahogan. Y el terreno, que es buena tierra, el terreno da, produce. ¿Qué es buena? Al decir buena tierra nos estamos refiriendo ¿a quién? A Dios. Es decir, el terreno se está refiriendo al corazón del justo. El justo inevitablemente va a producir. Ya hemos mirado en varias ocasiones cuál es el fruto del justo. Muchas personas conocen ese versículo que dice, por sus frutos los conoceréis. Pero muchas personas no saben cuál es el fruto que tiene que dar un justo. Entonces, para las personas que no lo saben, el día de hoy, en Proverbios capítulo 11, versículo 30, Proverbios capítulo 11, versículo 30, dice, el fruto del justo es árbol de vida. No sé si ustedes se acuerdan, en Lucas capítulo 23, el versículo Lucas 9, 23, ¿qué dice? Nuestro Señor Jesucristo da el requisito para todo aquel que le quiera seguir. Dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Pero qué dice el 25? Eso dice el 23 de Lucas 9. ¿Pero qué dice el 25? Vamos a leerlo. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Aquí este panorama nos está colocando dos cosas. Ganar el mundo entero. ¿Cómo se gana el ser humano el mundo entero? Por sus obras. Las personas que están en el segundo terreno, de los tres terrenos que aparecen inicialmente en Génesis, las personas que están en el segundo terreno son personas que se pueden ganar el mundo. Porque ¿de qué depende? Depende de lo que ellos hagan. Voy a hacer un dibujito. Vamos a suponer que nosotros tenemos una bolsa en común, un corazón. Esa bolsa es el corazón. Entonces tenemos una bolsa. Aquí voy a dibujar así la bolsa. Y aquí tenemos un material, no sé si madera, no sé si papel, ¿qué será? Algo que está hecho en un material. No creo que sea oro. Y aquí, ¿qué vamos a meter en este material? Obras. Obras. Las obras. ¿Sí? ¿Qué sería lo contrario a las obras? ¿Qué es lo opuesto a las obras? ¿Qué es lo contrario? Hago la pregunta. Veo que hay varias personas que han contestado. ¿Qué es lo contrario a las obras? Entonces voy a dibujar acá otro material de esos. No sé qué material es, si madera, papel. Aquí dibujé otro material. Gracia. Gracia. Gracias. Efectivamente, lo contrario, lo opuesto. Lo opuesto de pecador. ¿Qué es lo opuesto de pecador? Lo opuesto es la gracia. Ya quienes contestaron la gracia es la gracia. ¿Qué es lo opuesto de pecador? Lo contrario de pecador. Lo contrario de pecador. ¿Qué es lo contrario de pecador? Justo, veo que varios saben. Lo contrario de pecador es justo. Eso está en el Salmo 1, versículo 5. No se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Bueno, al principio dice no se levantarán los malos. Pero ¿quién es malo? Jesús dijo, ninguno hay bueno. Cuando Jesús dijo ninguno hay bueno, quiere decir que todos que somos malos. Eso lo corrobora Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Ser malo. Porque el único bueno, ¿quién es? Dijo nuestro Señor Jesucristo, el único bueno es Dios. Pero la condición original del ser humano es pecador. Es la condición original. Muy pocas personas lo saben. En las religiones, en las diferentes iglesias, no enseñan esto. Es bíblico. Hemos nombrado versículos, es bueno que ustedes los busquen. No se queden con que yo los nombre, sino si tienen Biblia, búsquenlos.
O si no, al terminar el en vivo, busquen la grabación alojada en la otra red de videos y viendo nuevamente el video, ahí sí tomen apunte. Entonces aquí lo contrario a obras es gracia. Este marcador ha salido muy bueno, ¿no? Porque tanto tiempo que lo llevo destapado y no se ha cerrado. No se ha secado. Gracia. Es lo contrario, lo opuesto. Ahora, ¿por qué había dibujado aquí una bolsa? No sé si ustedes se acuerden. Ahorita leímos la historia del leproso, ¿sí? El leproso, él había querido ser libre de la lepra o no había querido ser libre de la lepra. ¿Qué leproso no quiere ser libre de la lepra? Todo leproso quiere ser libre de la lepra. Estamos hablando como si fuera solamente una enfermedad física, pero sabemos, leímos un versículo ahorita que dice, ¿de qué le aprovecha al hombre si gana el mundo entero y se pierde a sí mismo? Ese mismo versículo aparece en otras partes diciendo, y pierde su alma. ¿De qué aprovecha al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? Aquí lo leímos, ¿de qué le aprovecha al hombre si gana el mundo entero y se pierde a sí mismo? Entonces, ¿cuándo alguien gana el mundo entero? Cuando esa persona se esfuerza, así como se esfuerza, entonces gana el terreno de Génesis 3. Cuando se esfuerza, puede ganar. La tierra te producirá, sí, pero te producirá con tu sudor. Entonces, si él se esfuerza, la tierra va a producir. El corazón del hombre está en uno de esos tres terrenos. El corazón del ser humano está o en el terreno que produce, porque Dios permite que produzca. El terreno que está en la gracia es el terreno de Génesis 2. El terreno que produce porque es Dios quien produce, no el hombre. Y luego está el tercer terreno, ya sabemos, Génesis 4, el terreno que no te volverá a dar su fuerza. Así dice. ¿Por qué puse aquí una bolsa? Supongamos que aquí en esta bolsa metemos estos dos materiales, no sé si madera, papel, pero los metemos ahí. Entonces digamos aquí entró uno y aquí entró el otro. ¿Es posible que esas dos cosas estén en un mismo corazón? Las obras y la gracia, ¿es posible que estén en un mismo corazón? No es posible. La condición inicial del ser humano era pecador. Esa es la condición natural de todo ser humano. ¿Cómo nace todo ser humano? Ese niño tan lindo que vemos, tiene 2 meses, 3 meses, 1 mes. ¿Cómo vemos nosotros? Muy lindo. Sobre todo cuando ya empieza a hablar, así tiene 1 año. Nosotros vemos muy lindo. Y nosotros decimos automáticamente, es inocente. Así decimos nosotros, ¿no? ¿Eso de dónde sale? ¿Sale de la palabra o sale de nosotros? El decir que un niño es inocente. Sale, inevitablemente, de nuestro corazón. Y acuérdense en lo que Jesús dijo que sale de nosotros. Lo que sale de nosotros es lo que contamina al hombre. Hay personas que no han podido recibir la salvación porque tienen estas dos cosas mezcladas. En su corazón tienen la teoría de la gracia. Y en su corazón tienen todavía las obras. Sí, pero yo entiendo la gracia. Yo entiendo ya, sí, Jesús murió, sí, murió. Y miren cómo lo voy a decir. Sí, Jesús murió, sí, para salvarnos, sí. Y sí, Él murió, efectivamente. Y para todo, o sea, para que todas las cosas estén bien en nuestra vida, incluyendo el pecado, así. Cuando ustedes oyen a alguien expresarse de esa manera, incluyendo el pecado, para todo, murió para que nos fuera bien aquí, 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 para que todo lo que nosotros hagamos así nos salga exitosamente. Y a eso el ser humano, ¿cómo llama? Bendición. Pero leímos hoy un versículo importante. ¿De qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué le aprovecha? Entonces, ¿por qué ese versículo dice así? Porque el ser humano, lo primero que debe ser consciente es su condición original, su condición desde nacimiento, desde incluso antes de nacimiento, desde la concepción. El ser humano debe entender que fue hecho inevitablemente hacia la destrucción. Desde que nació tenía un solo camino. ¿Cuál? La destrucción. Digamos que una persona saca sus obras, no deja obras, solamente queda la gracia. Si una persona solamente saca las obras, solamente deja la gracia, saca las obras. ¿Quién puede hacer esto? El justo, única y exclusivamente el justo, puede sacar las obras de su corazón, no mirar a sí mismo. Mirar las obras es mirarse a sí mismo.
¿De qué le aprovecha al hombre si gana el mundo entero y se pierde a sí mismo? Y el versículo 23, ¿qué dice? El versículo 23 dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, las obras, no puede haber nada de las obras. Digamos que un 1%, un 1%. Un 1%, ¿qué sería? Digamos que a este material, no sé si madera, ¿qué? Le quitamos un pedacito, solamente le quitamos ese pedacito de obras. Y lo vamos a meter acá, en el mismo corazón que está la gracia. ¿Cuánto metimos de obras acá? Solamente un 1%, no fue mucho, un 1%. ¿Quiénes metían un 1% de las obras? Aquellos que decían, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Otro corazón que también metió ese 1%. Sí, yo sé que Jesús me salvó de todo. Jesús me salvó de todo y así, enfermedad, solucionó problemas, así. Y por ahí al final nombra, ahí al final como que se acuerda. Ah, y también el pecado. La persona que está nombrando el pecado de esa manera, que por ahí al final se acordó de nombrar el pecado. Esa persona está nombrando, primero, ¿qué es lo que está nombrando? Primero está nombrando las obras. Primero está hablando, ¿qué debo hacer? Ya recibí la salvación. Bueno, ya recibí la salvación, lo entiendo, Jesús murió para salvarme, pero ahora, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo llevar mi vida? ¿Cómo la debo llevar? Sí, ya recibí la salvación, ya yo entiendo que Él me salvó. Nótese que yo no he dicho la palabra pecado. La persona que nombra, o sea, le es difícil nombrar que Jesús nos salvó del pecado, esa persona, ¿dónde tiene su corazón? ¿Tiene su corazón en la gracia o en las obras? Tiene su corazón en las obras. Ese 1%, dice la palabra, un poco de levadura, ¿qué hace con toda la masa? La daña. No sé si ustedes se acuerdan, en Mateo 7 aparece la viuda de Naín. ¿Y qué pasa con la viuda de Naín? Ella, vamos a mirar Mateo capítulo 7. Lucas, qué pena, Lucas capítulo 7. Lucas, estamos en Lucas, solamente es devolver una página. Lucas capítulo 7. El versículo 13. El versículo 13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Cómo leímos hoy inicialmente en los versículos que leímos de Éxodo, capítulo 33? Leímos 2 veces, se repite algo. Leímos, tú que eres pueblo de dura cerviz. En los animales, la cerviz, bueno, en ese caso no es necesario explicar lo de la cerviz, qué es la cerviz. Más importante, el significado. Nosotros, por naturaleza, somos enemigos de Dios. Nosotros, por naturaleza, estamos acá. Por naturaleza, el ser humano está en las obras. El corazón lo tiene acá. ¿Qué debo hacer? Por eso, para que una persona esté en la gracia, la palabra que más nombra, alguien que está en la gracia es, yo fui perdonado ¿de qué? De mis pecados. De mis pecados. Eso es la palabra que más nombra a alguien que esté en la gracia. Alguien que esté en las obras puede que nombre la palabra pecado, puede que la nombre al final, puede que use mucho si Jesús me salvó, si Jesús me salvó, si Jesús me salvó, sí, sabemos que Él me salvó, pero casi no va a nombrar, me salvó del pecado. Por ahí como que se acuerda que la respuesta correcta es decir, meta la palabra pecado por ahí. Me salvó del pecado. Ya. Lo nombró, pero ahí lo nombró menospreciando. Sí, ya sabemos que todo el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así dice la palabra, ¿no? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación, pero ¿de qué es que nos salvó? Un justo, alguien que está en la gracia, fácilmente sabe. No tienen que decírselo, no tienen que explicárselo. Eso va a salir de su corazón. Por eso dice en la Biblia, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. ¿Qué es lo que tiene que creer en el corazón? Que Jesús vino y el Evangelio, como dice la palabra, es el poder de Dios y nombrar una cosa, nombrar otra. El poder de Dios para
Sí, para que, pues, por ejemplo, ese leproso dejara de estar leproso. Esa es la intención, de que el leproso deje de estar leproso. La lepra, ustedes mismos lo dijeron, es sombra de la gracia, del pecado, de lo contrario a la gracia. La sombra, la lepra, es sombra del pecado. ¿Qué característica tiene el pecado? ¿Qué hace el pecado en una persona? No sé si ustedes sepan que a un leproso se le puede caer la nariz y él de pronto ni se da cuenta, él está comiendo y de pronto se le cae un pedazo de la nariz y él sigue comiendo porque no se da cuenta que se le cayó la nariz. Se le puede caer una oreja mientras está bañando y no se da cuenta que se le cayó una oreja. El pecado insensibiliza. El pecado insensibiliza al ser humano. Cuando dice vosotros sois pueblo de dura cerviz, la palabra que hoy leímos 2 veces, vosotros sois pueblo de dura cerviz. El ser humano por naturaleza, ¿a qué cree? ¿A la palabra o a su pensamiento? Por naturaleza cree a su pensamiento. Dios dijo a la serpiente, ¿cómo maldijo a la serpiente? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Ustedes han visto una serpiente comiendo polvo? ¿Por qué ahí dice polvo comerás? La serpiente come pajarito, come ratón, come cosas así. Pero la serpiente no come polvo. ¿Pero por qué ahí dice sobre tu pecho andarás y polvo comerás? ¿Está hablando de serpiente, el animalito? Está hablando de Satanás. En Apocalipsis 12:9 dice, esa serpiente antigua, el diablo Satanás. En el primer libro de la Biblia habla de la serpiente. En el último libro de la Biblia aclara quién es la serpiente. Pero no necesitamos llegar hasta el último libro, solamente con darnos cuenta que lo que dice la serpiente es contrario a la palabra de Dios, vemos la serpiente de Satanás. ¿Y qué le dice? Polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Nosotros de qué fuimos hechos? Del polvo de la tierra. Lo que estamos hablando acá es el lenguaje espiritual. La Biblia no tiene interés en que nosotros no tengamos enfermedades, en que nosotros tengamos una vida brillante. El que quiso ser ingeniero, no solamente sea ingeniero, sino sea el mejor ingeniero del país. Hasta ahí no hay problema en ser el mejor ingeniero del país si es para el Evangelio. Pero si es ser el mejor ingeniero del país para su propia gloria, para que todo el mundo vea cómo él se ha esforzado, cómo él desde que entró a la universidad ha estado estudie, sabe muy bien cálculo, conoce muy bien, por eso le fue excelente en la universidad y por eso es el mejor ingeniero. Dios tiene interés de eso para las personas. ¿Eso saben cómo se llama? Eso se llama obras. Si metemos un 1% acá, ¿qué pasa si metemos solamente un 1%? Vamos a mirar. Yo creo que ya para finalizar el tiempo no nos da para más. Vamos a mirar cuando Jesús estaba explicando la oración. Eso está en Mateo, capítulo 6. Vamos a mirar. ¿Qué dice Jesús? Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 5 en especial. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 6, versículo 2, versículo 5. Dice el versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de mí, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. Aquí está nombrando 2 cosas. Está hablando de la oración. ¿Es importante la oración? Claro que es importante la oración. Sí, es importante. Pero hay personas que quieren que su cristianismo sea ejemplar ante los que lo rodean, sus hijos, ante su esposa. Quiere que cuando lo vean como un angelito. ¿Quiénes tenían ese corazón? Los fariseos. Por eso les está diciendo hipócritas. Ellos quieren ser vistos ¿de quién? Lo leímos ahorita. Quieren ser vistos de los hombres. ¿A quién le quieren dar gloria? ¿A Dios? No. Lo que ellos hacen, sus obras. Las obras, ¿a quién tienden a engrandecer? Las obras engrandecen a nosotros mismos. Por eso el versículo que leímos, ¿qué aprovecha al hombre? Lucas 9:25, si gana el mundo entero y se pierde a sí mismo. O como lo dice en otras partes de la Biblia, y pierde su alma. ¿Qué es perder a sí mismo? Perder su alma. Porque el ser humano desde nacimiento, ¿cómo está? En pecado. ¿Qué es en pecado? En pecado me concibió mi madre, dijo el rey David, Salmo 51, versículo 5. Dijo, en maldad he sido formado. En pecado me concibió. Concebir, ustedes ya saben qué es concebir. Cuando en un óvulo entra un espermatozoide, ya eso se llama concepción, ya ahí hay concepción. Solo se ve una célula.
No se ve más, el espermatozoide es muy pequeñito. La célula se ve inclusive más grande, el óvulo. Pero cuando el espermatozoide entra, ya automáticamente hay una concepción. Desde ese momento, el hombre cómo está en pecado. Sé que es difícil de creer, sobre todo para las personas que tienen su corazón tanto tiempo, toda la vida como hemos estado en las obras, toda la vida. Ahora, ¿qué dijo Jesús al final de ese versículo 2? ¿Qué pasa con una persona que tiene su corazón en qué debo hacer, qué debo hacer? Bueno, y digamos que ya recibí la salvación, digamos que ya recibí la salvación, pero no nombra el pecado. ¿Por qué no nombra el pecado? Porque le han metido en teología, en muchas cosas, sí, Jesús significa Salvador. Solamente habla esa parte. Y de pronto si se queda pensando, bueno, sí, y también el pecado entra ahí. ¿Qué? ¿El pecado es como algo adicional? Si el pecado es algo adicional, ¿dónde está nuestro corazón? En las obras. ¿Qué haré? ¿Qué error cometían las personas que se acercaban a Jesús? Constantemente le decían, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Constantemente le decían así a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tiene que hacer algo para heredar la vida eterna. Está en las obras. Por eso al ser humano le es difícil aceptar la salvación por gracia. ¿Cómo así que Jesús ya efectuó la purificación de mis pecados? Acabo de recitar Hebreos capítulo 1, versículo 3. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. ¿El común de las personas lo puede creer? No, lo puede entender, pero hay algo que le impide recibirlo. ¿Qué le impide recibirlo? Tiene su corazón inclinado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Después de que reciba la salvación, ¿qué hago? Está metiendo, ya tiene la teoría de la gracia, ya la tiene, pero está metiendo en el mismo corazón, está metiendo un 1%. Jesús, ¿qué dijo? Cualquiera, así, que ore para ser visto por los hombres, o sea, realmente el interés donde lo tiene. No hay problema, en la iglesia uno ora en conjunto y no hay problema que lo vean a uno orando, pero la persona se para, se hace en la esquina, es lo que está diciendo ese versículo, y la persona, nadie más está orando, pero él se para, se hace en una esquina y empieza a orar. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Está buscando gloria de hombres? Jesús, ¿qué dice al final de ese versículo? De cierto les digo, ya tiene su recompensa. Vamos a leer el final de ese versículo. Dice, al final dice, de cierto os digo que ya tiene su recompensa. ¿A qué se refiere con que ya tiene su recompensa? Él quería matar dos pájaros de un solo tiro. Quiere tener todo el conocimiento de la gracia, pero se niega a soltar sus obras. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El leproso, ¿qué le dijo a Jesús? El leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. No sé si ustedes se acuerdan que había una mujer que tenía flujo de sangre y dice que ella había malgastado todo en médicos y de nada le aprovechaba. Cuando dice que había malgastado todo, ¿qué se refiere? Ella ya no tenía más esperanza. En el momento que ella ya no tenía más esperanza en ella misma, cuando ella estaba pagándole al médico, ella estaba tratando de solucionar. Ahora, no estoy hablando aquí de que no vayan al médico, no estoy diciendo esas cosas. Estoy hablando el lenguaje espiritual. Cuando ella pagaba y pagaba, ella estaba buscando solucionar el problema. El leproso, ¿ustedes creen que el leproso no trató de solucionar su problema? También trató. ¿Pero por qué le dijo a Jesús? Si quieres, puedes limpiarme. Porque ¿cuál es el querer que sirve? ¿Mi querer? Las personas que están en las obras, ¿en qué se concentran? Las personas que están en las obras se concentran en ese poquito. Sí, Dios me ayuda, sí. Pero yo también debo un versículo que se inventaron alguna religión que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Eso no existe. Eso es obras. Sí, yo sé que Dios, pero es que yo también. Quiere poner un 1%, algo suyo. ¿Qué dijo Jesús? De cierto os digo, ya tiene su recompensa. Quiere hacer dos cosas a la vez. Tener toda la teoría de la gracia, pero seguir como ha vivido hasta ahora. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Después de que recibo, digamos que ya recibí la salvación, nombre el pecado. ¿Por qué no nombra el pecado? Dese cuenta tan difícil. Sí, ya recibí la salvación porque en la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios. Por eso Él solucionó todos mis problemas, Él ya arregló todo. Y también el pecado. Sí, yo sé que usted quiere escuchar que yo diga pecado. No, no es eso. No es eso. No es dar la respuesta correcta, como tener la copia en un examen y decir todo, sí, Jesús me salvó, y luego, el pecado, ya me acordé, tengo que acordarme que la respuesta correcta es decir pecado. Una persona que tiene su corazón así debe darse cuenta, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su corazón? ¿Esa persona realmente salva? Dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo primero que una persona, el primer cambio, el primer síntoma, cuando una persona recibe la salvación? Puede anunciar el Evangelio. No una vez, porque una vez yo he puesto muchas personas a repetir y muchas personas me han dicho, ¡ay, tan bonito!
O sea que Jesús ya quitó nuestros pecados. Yo, sí, Jesús ya quitó nuestros pecados. Me encuentro a esa persona una semana después, otra semana después, ¿y sabe de qué me habla? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Está en qué terreno? En Génesis 3. La tierra te producirá con el sudor de tu frente. Dijimos que íbamos a leer el versículo 5 de Mateo 6, pero bueno, creo que el tiempo ya no nos da. Lo pueden leer ustedes en su casa. Es algo muy parecido. Entonces, igual, cuando una persona trata de hacer algo en dos sentidos, quiere tener la gracia, quiere tener clara la teoría de la gracia, pero no está dispuesto a soltar, ¿qué hago? Ahora que recibí la salvación, ¿qué hago? Cuando una persona recibe la salvación, ¿cómo la recibió? Por gracia. Si la recibe por gracia, ¿se preocupa por qué tiene que hacer? Puede que pregunte, pero entonces, ¿cómo es la vida de creencia de nosotros? ¿Debemos levantarnos a qué hora? ¿Debemos hacer? Bueno, esa persona, uno entiende, todavía tiene lo que durante años ha llevado, solo obras. Pero uno hablando con esa persona, ya la persona suelta sus obras, pero la persona insiste, yo quiero saber qué tengo que hacer. Porque bueno, los mandamientos, la ley me llevó delante de Cristo, como a la mujer sorprendida en adulterio. La ley la llevó delante de Cristo y ella halló la gracia. Ella tuvo que hacer algo, estaba muerta, ella estaba condenada a muerte. Es lo único que tuvo que hacer para recibir la gracia. Mientras una persona todavía tenga algo de su propia justicia, cuando la Biblia habla de justos, en algunos versículos refiriéndose a la justicia de los fariseos. Y ya sabemos que nadie es justo, no hay justo ni aun uno de esa manera. Pero el justo, ¿cómo vive? Por fe. El justo, ¿cómo vive? Por fe. Donde la Biblia dice, el justo, el que ya alcanzó la salvación, ahora va a vivir por su esfuerzo. Ahora sí, desde ahora, esfuércese por cumplir los mandamientos. ¿Qué debilidad tienes tú? No, pues mi debilidad siempre ha sido, no sé, qué pena voy a decirlo, la lujuria. Qué pena, sí hay la lujuria. Bueno, su problema es la lujuria. Entonces, ¿ahora usted qué va a hacer? No, pues ahora, a partir de ahora, voy a tratar con más fuerza. ¿Por qué voy a tratar con más fuerza? Porque toda su vida había tratado de luchar contra ese problema, pero no ha podido salir de ese problema de la lujuria. Por eso desea luchar. Wow, creo que si nos hemos extendido como nunca antes. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Permite que si alguien todavía tiene un 1% de las obras, bote su deseo de querer hacer algo. Dice la palabra que Dios no recibe ningún sacrificio de nuestras manos. Al leer el Antiguo Testamento pareciera que Dios se complace en los sacrificios, pero dice que se complace en que le obedezcamos. Y obedecer no se refiere, como piensan las personas que tienen su corazón en las obras, no se refiere a ahora sí guarde los mandamientos. No se refiere a eso. Cuando dice obedecer es creer a su palabra. Solamente la persona que se da cuenta que es de dura cerviz puede lograr esa misericordia. Solo la persona que ha sido totalmente condenada a muerte, como la mujer sorprendida en adulterio, puede hallar la gracia. Cuando Jesús le dijo a la viuda de Naín, no llores, miramos el versículo siguiente, él solucionó el problema que la hacía llorar. De la misma manera, cuando le dijo a la mujer, vete y no peques más, Jesús ya había solucionado el problema del pecado. Las personas que aún están en las obras piensan que Jesús dijo, vete y no peques más, en el sentido de, a partir de ese momento, esfuérzate más. Tú te has esforzado para que no te sorprendan en el adulterio, porque si te sorprendían te iban a matar, lo que pasó el día de hoy. Pero a partir de ahora, cuando yo te digo vete y no peques más, te estoy diciendo esfuérzate más. Jesús no está haciendo así. Cuando Él dice vete y no peques más es, así como le dijo a la viuda de Naín, no llores. No es crueldad de nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo no llores, solamente le está diciendo el problema que la hace llorar ya está resuelto. Cuando le dijo vete y no peques más, desde la gracia, ¿qué significa? Ya no puede pecar. Lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. El que es nacido de Dios no puede pecar. Estos versículos no los conocen las personas que están en las obras, porque ellos creen que ellos deben hacer algo. Antes de ser salvos, ellos creían que debían hacer algo. Después de ser salvos, ellos creen que deben hacer algo. Mientras tengan ese corazón, mientras tengan un 1%, Dios les dice, ya tienen su recompensa. Quería hacer algo delante de los hombres, ya tiene su recompensa. Quiere renunciar a todo lo que su grandeza, por haber sido pastor, haber sido líder, si usted renuncia a su grandeza, así como el apóstol Pablo, que él se quitó todo eso, él mostraba su hoja de vida, decía lo que él era, pero al final todo eso lo botaba a la basura. La persona que logra hacer lo que hizo el apóstol Pablo, halla la gracia. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.